¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidas y muy bienvenidos a este su programa, a este su podcast consentido, su podcast de confianza, el podcast de los cuentos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy, miren, como ya lo pueden ver aquí, porque por primera vez en la historia de nuestro programa tenemos el formato en video, además del audio. Tenemos una invitada muy especial con la que vamos a platicar, pues como cada mes, aquí siempre tenemos invitados muy especiales, invitadas muy especiales, de gente que trabaja, de gente que colabora con nosotros o que no colabora con nosotros, pero que son amigos, que los queremos, que hemos participado con ellos en algún evento, que hemos recorrido los caminos de la narración oral o del arte o de la cultura en general. Pues hoy está con nosotros alguien que pues no es de esos que de vez en cuando he trabajado con ellos, sino es alguien muy cercana para mí, que me ha acompañado en muchos proyectos, que he trabajado muchas veces con ella, que hemos participado en eventos. Ahí está pasando el de las tarjetas de crédito. Bueno, que hemos participado en muchos eventos, en muchas escuelas, en muchas contadas, contando cuentos por acá y por allá. Y pues para no darle más vueltas, ¿verdad? Porque esto de hablar y hablar a mí se me da mucho. Pues les presento a Matilde Pacheco León, la señora, la doña Chu Hop, la duendecilla narradora de cuentos. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien, Gibran, muchas gracias por la invitación. Es Chu Hop, la duendecilla narradora. La duendecilla narradora, Chu Hop. Así es. ¿Cómo estás, Matilde? Pues estamos bien aquí, pasando la pandemia, sobreviviente, ¿verdad? Desafortunadamente muchos se nos han ido, pero pues aquí seguimos y yo creo que pues no nos queda otra más que echarle para adelante. Echarle para adelante. ¿Ya cuánto tiempo tienes, Matilde, en esto de contar los cuentos, de la narración oral? Dijera mi abuelita, ¿verdad? Ya tiene, pues la verdad, no llevo bien la cuenta, fíjate, porque cuando yo era pequeña, ya mi abuelita me decía que yo iba a hacer puro cuento. ¿Así te decía? Así me decía. Tú vas a hacer puro cuento. Porque, bueno, sí te he contado, ¿verdad? Que yo fui sorda-muda. Entonces, para yo darme a entender, tenía yo que mover mucho las manos. Y es que era para acá y así. Pues, cada vez que íbamos, porque cuando yo era pequeña, mi padre es campesino, le llevábamos el lonche. Y a mí me encantaba ver a mi padre cuando nos sentábamos así en la tierra y en unas piedritas, y mientras él comía yo le contaba todo lo que me había pasado en el trayecto, porque pues eran parcelas que estaban bastante retiradas y los hacíamos a pie. Y como no tenía yo la cuestión auditiva bien de un oído, era un oído nada más. Entonces yo me esmeraba con mi papá y le movía y le hablaba y le decía. Entonces mi abuelita, que en paz descanse, mi abuela paterna, ella siempre me decía: tú vas a hacer puro cuento, vas a hablar con los ojos, con las manos, con todo vas a hablar. No tendrás palabra, pero manos sí. Entonces ya te imaginarás, desde entonces cuento. Pero oficialmente... Desde pequeñita. Pues sí, desde pequeñita. Pero ya cuando yo me vine a descubrir que era cuentacuentos o contadora, fue como por ahí del 90 y tantos. En los 90. Sí, por ahí de los 90, de los 80. Porque tú sabes, mira, cuando somos madres y traemos esa sangre, esas venas, a los hijos le contamos historias, nos volvemos contadores. Pero cuando yo salgo a contar al público, me acuerdo, fue en Guatemala, que por cierto ahí me decían la mexicana. En Guatemala, tú creciste, me platicaste alguna vez en una comunidad de Tenosique. Ah, bueno, sí, yo crecí en mi llamado Redención del Campesino. Redención del Campesino. Estuve investigando, ¿no? Ahí hay mucha gente que vino o viene o ha venido del estado de Michoacán. Ah, es que esa es otra historia. Bueno, sí. Es otra historia, pero sí, la historia sí estuvo así. Fuimos un grupo de personas que emigramos de Michoacán a Tabasco. Inclusive ahí se habla el purépecha en
esa región, ¿verdad? En Michoacán sí. En Redención del Campesino hay personas que en algún momento, que son los adultos mayores, sus padres hablaban purépecha. De hecho, mi padre habla, no habla el purépecha, pero entiende mucho las palabras, esas palabras que dicen allá en Michoacán, ¿no? O sea, por ejemplo, se dificulta decirlo, y le digo, papi, no te enreda la lengua, no, porque es una facilidad. Corongoros, que es una fruta, y corongoros, ¿no? Y aparte los nombres que tiene el estado de Michoacán también muy particulares, como es aquí en Tabasco, ¿no? Nacajuca, Onuta, Balancán, ¿no? Que es Balancán, mismo Tenosique. Sí. Recuerdo, por ejemplo, Tenosique, había un señor que llegó en el primer viaje de los fundadores de Mi Amado Redención, le decían Winisique, porque él no podía pronunciar Tenosique. Y decía, pues es que nos vamos allá para Winisique. Y allá, sabes tú que en las comunidades siempre tú llegas a buscar a don Ricardo, nadie te va a decir quién es don Ricardo, porque pues la mayoría es un zoológico, ¿no? O sea, al fin y al cabo en el monte está la persona que le dicen el lagarto, la persona que le dicen por ejemplo allá en mi rancho hay uno que le dicen el guau, la changa, así, ¿no? Sí, o de las características, ¿no? El tlacuache. Con todo respeto, ¿no? El mocho. Dependiendo. Yo me acuerdo mucho del lagarto. Yo también crecí en el campo, ¿no? Estaba el mocho, no, la y hay unos que se pasan, pero así, tantito nada más esperan que digas una palabra o que tengas esa particularidad que te puedan clasificar y te amuelan, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que me omito decirlo, pero tú llegas allá a Redención y sí, ya sé, le dicen unos nombres así bien raros. Sí, y entonces te digo, ahí llegaron esas personas, fundaron el pueblito, y después nosotros nos venimos, mi papá y yo primero, y luego trajimos a mi familia. Ahí crecí. Es un pueblo maravilloso, mágico, de veras, es mi Macondo chico, le llaman. Macondito, ¿no? Sí, es bellísimo. Y de ahí también se origina el nombre del que ahora, pues yo siempre me hago nombrar cuando me presentan, ¿no? Chuhop, que Chuhop significa duende. Y ¿En qué dialecto, en qué lengua? Fíjate que ese nombre de Chuhop yo lo encontré en una revista de Hipólito Hernández, creo, que en la lengua Yocotán. En Yocotán. La lengua verdadera. Sí, y curioso, porque cuando yo entonces voy a preguntar, muchas personas me dicen, no, o sea, no existe. Pero aquí está en la revista, es un investigador. Sí, es que hay muchas variantes también. Yo he visto que, por ejemplo, en Centla hay palabras que en Yocotán son diferentes a las que hablan en Tamulté, ¿no? O de ahí en Tasco. Sí, es la dialéctica de la misma lengua. Mazatiupa es diferente a la que dicen en Tamulté de la Sabana. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, allá dicen ajtigre, pero acá en Tamulté dicen balán. Sí. Y es lo mismo, es el jaguar. Sí. Oye, entonces ahí creciste y fue por ahí, por esa ruta que llegaste a Guatemala, o fue por otras vicisitudes del destino. No, fue por ahí. Volviendo un poquito a lo que estábamos platicando. Sí, fue por ahí, pero eso ya fue para los 2000, ¿no? Que me lancé a Guatemala, pero me fui porque a mí me han gustado mucho las cuestiones de las ventas. Entonces, junto con mi hermano vendíamos alimento para ganado. Y bueno, vamos a incursionar en el país de Guatemala, porque está ahí nada más como a 40 kilómetros, yendo desde Redención para allá. Y yo llegaba a ofrecer el alimento, una cosa maravillosa ese lugar, la verdad.
en los pueblitos, porque para llegar a Guatemala, a Picar y todo eso, pues todavía está un poco retirado, pero había unos pueblitos, por ejemplo, ahí en el Petén, en Los Naranjos, que le llaman, Tres Lagunitas, La Libertad, San Benito, le decían el 107, también era una comunidad. Ahí aprendí tantas cosas y ahí me di cuenta que yo siempre había traído escondida esa habilidad de contar historias. ¿Cómo fue ese momento en que te encontraste ahí con otras personas? Pues fíjate que... Y tú parada ahí en medio, ¿no? Que me acuerdo que andaba yo promoviendo la mercancía, pues, digo, del alimento para ganar. Y llegamos, la persona que me trasladaba se retiró y me dejó del otro lado. Y allá me tuve yo que quedar. No hay luz. Allá la cuestión eléctrica era hasta las 8 de la noche. Después de esa hora ya no. Sí, ya no, porque pues allá es diferente, ¿no? Entonces, donde llegaba yo con una señora que tenía una tiendita, empezábamos a platicar ahí en la oscuridad, así con la luz del quinqué o una candela. Y ellos querían saber cosas de México. Entonces yo les empezaba a contar las historias que se escuchaba acá del lado en mi redención, pues, porque así empecé. Yo llevaba, por ejemplo, un ejemplo, Santa Cruz, o un lugar que le dicen Las Piedras, por allá, cerca de Apatzingán, ahí en Balancar, te decían, ¿y cómo? ¿Qué cuenta Redención? ¿O qué cuenta tal pueblito? Y yo dije, a la gente le gusta que le cuente. Y empezábamos a platicar. Oye, como los juglares, ¿no? Que andaban... Exacto, igualito. Y empezábamos a contar, oye, pero eran primero personas adultas porque se hacían reuniones juntas para promover y dar a conocer el alimento. Y empezábamos entonces a platicar. Ellos empezaban primero a decir, ¿qué dice don fulano? ¿Conoce a don Sutano? ¿Y conoce a don Menega? Ah, sí. Y ahí aprendes conoces a la gente. Sí. De pronto ya no era nada más los adultos que llegaban a ver qué novedad. Porque era una novedad que llegara una persona a ofrecer alimento en aquellos tiempos. No, pues fíjese, y ya supieron que mataron a fulano y cómo lo mataron, y así era, ¿no? Entonces era yo como un periódico, porque iba yo a otro pueblito y comentaban ellos, oiga, ¿y qué saben ustedes? Le digo, pero eso ya pasó, tiene tantos. De hecho, en algún libro leí de esa definición, ¿no? Que decía, era sobre la historia de la narración oral y hablaba de los juglares. Así se les llamó en la Edad Media, sobre todo en esa época en Europa, a las personas que andaban de pueblo en pueblo, sí, con las nuevas, con lo que había pasado, con lo que había hecho aquel héroe, ¿no? Que mató a no sé cuántos moros y no sé qué más. Les decía ahí, eran los periódicos vivientes. Fíjate que hay una película que se llama El Heraldo, la recomiendo. No recuerdo, soy pésima para recordar los nombres, y más cuando son en inglés, de los escritores o de los actores. Trata de un hombre que lleva periódicos, pero ya muy atrasados, y los lleva a los condados a leerlos. Sí, entonces cuando yo veo esa película, recuerdo y digo, oye, pero es que esa era mi función al principio, llevar noticias de un pueblito a otro, y empezaban a sacar historias, y entonces, y que me contaba mi abuelo, que me contaba mi abuela, la gente participaba. De pronto, en una ocasión estando en un lugar cerca de La Libertad en Guatemala, estaba yo rodeada de gente adulta y gente infantil, o sea, niños. Y dije, ¿qué? Cuando yo reaccioné, porque hubo una señora, nunca me habían aplaudido. Yo llegaba y nos sentábamos, y sí, ahí estábamos platicando, así como estamos tú y yo, ¿no? Y sin darnos cuenta, la gente como que empezaba a llegar. Y al rato, el señor que había venido la vez anterior, ahora ya venía con su hija, con su hijo,
venía con su primo, con un pariente, a escuchar lo que se contaba, ¿no? Me acuerdo que esa vez estaba yo contando que había sucedido una tragedia con una familia, porque allá no era de cuentos de hadas, no eran historias de dragones, más bien sí eran dragones, pero de 2 pies, ¿verdad? Entonces estaba yo contando esa historia muy triste de una familia que en algún tiempo se dedicaron a la vigilia. Ah, sí, al hurto de ganado, ¿no? Así es. Entonces, allá en aquellos tiempos estaba muy penado. Guatemala tiene sus leyes, ¿no? Sí. Entonces, allá había cosas que no eran permitidas. Y yo fui con esa noticia. Cuando termino de decir esa noticia, pues siempre yo procuraba decir algo agradable para que la gente, pues, no volviera, recapacitara y que no lo hicieran, ¿no? Cuando de pronto escucho la voz de una señora y dice, bravo, bravo, un aplauso para la mexicana. Y yo, oye, o sea, y escuchaba yo los aplausos y los hurras y todo. Ah, es que padre, ¿no? Me gustó. Luego vi que la señora, en lo oscurito, porque yo no lograba distinguir muy bien porque era un quinqué que estaba, vi que la señora empezaba a repartir dulces. Bueno, pasó la noche, ya hubieron como 2 o 3 personas que se presentaron y también contaron historias, uno que había venido de Estados Unidos y que no vayan, hermanos, que porque allá, que es. Cuando yo regreso, estaba yo bajando del transporte, cuando grita la señora de la dueña de la tienda. Tú, Pantojo, ve y avísale allá a los demás que ya llegó la mexicana. Óyeme, y eso que te cuento sería como a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5. Y en lo que yo llegué y me preparé para hablar con la gente, yo ya tenía un público cautivo. Yo donde llegaba, ya las noticias ya se habían corrido, porque cuando yo llegaba a otro pueblito, yo ya encontraba gente grande y gente chica, o sea, esperando. Niños esperando, ya llegó la mexicana, cosas para saber cosas de México, cómo era México. Bueno, mira, eran unas aventuras, fueron muchas satisfacciones. Y ahí me di cuenta de que tenía yo que aprovechar la habilidad de la palabra para ayudar también. Porque si mi palabra ayudaba a muchas personas, se me acercaban niños y me decían, cuéntanos una de esas historias, cuéntanos. O gente grande que decía, ¿y cómo está vos, mexicana? ¿Ahora qué nos va a narrar? Yo traigo una muy buena, de señores grandes. Era un intercambio increíble. Entonces, cuando yo regresaba a México, ya traía esa historia. Ya era en tu morral. En mi morral de cuentos. Y así fue como yo me inicié en la contada. Estoy diciendo que después que llego, pues de ahí se fueron dando las cosas. Yo dije, bueno, si ando en otros pueblitos proclamando la palabra, ¿por qué no hacerla aquí mismo? Entonces se venían otras ideas y formamos un grupo de teatro. De ahí incursionaste también en... Sí, o sea, ya el teatro ya lo traíamos, ¿no? Porque pues ese viene desde los 80, cuando el señor Pedrero, el teatro indígena, el teatro campesino indígena, desde entonces yo ya lo traía. No participé en lo que ellos hacían, pero a mí siempre me gustó, me llamó la atención. Y bueno, 2 compañeros que estuvieron en ese proyecto, formamos un equipo e hicimos un proyecto, y al teatro le pusimos Teatro Chujó. Luego pues ya hubieron muchos éxitos, muchas cosas gratas, la gente se arropó el teatro, el nombre, y después
pues yo me tuve que retirar por muchas cuestiones, ¿verdad? De trabajo y otros proyectos. Y Chuhop se quedó en Redención del Campesino, pero yo me lo traje porque cuando se trató de buscar el nombre, pues fue así que nació, ¿no? Buscando cómo ponerle, qué tiene Redención que pudiera darnos el nombre, ¿no? Y Redención es un lugar donde los duendes están nada más a la espera de que pases para hacerte travesuras. Entonces yo dije, bueno, pero tiene que haber un nombre en chontal o en la lengua de esta zona que se le diga al duende. Y fue cuando me di a la tarea de buscar ese nombre y lo encontré acá por Camonte de las Sabanas con ese señor Hipólito y encontré también las historias de Chuhop. Que Chuhop, el travieso, lo que hacían los campesinos, lo que hacían los rezanderos para poderlo ahuyentar o negociar con él de alguna manera para que no siguiera haciendo travesuras a los campesinos, ¿no? Porque pues ya sabes, se agarraban y llegaban y te arrancaban las plantas. Chuhop era un duende como travieso. Chuhop es un duende, pues sí, vamos a decir, porque hay duendes de todo, ¿no? El duende del agua, el duende de los árboles, el guardián. Exacto, o sea, Yunca, de hecho, Yunca también significa duende. Sí, es guardián. Sí, y así fue como nace Chuhop. Entonces yo dije, cuando empiezo a contar cuentos, yo dije, bueno, está bien que me digan en Guatemala la mexicana, pero aquí en mi tierra, o por aquí, yo considero a Tabasco mi tierra, ¿no? Pues ya soy bien choca y chocante aparte. Digo, bueno, de alguna manera, pues, ¿cómo me llamaré? La duendecilla narradora, que pues, Chuhop, Doña Chuhop. Doña Chuhop. Un niño, un día en una feria de mi Redención, iba yo caminando y me dice, Doña Chuhop, ya. Desde ahí, marcada, ¿no? Al compañero que me apoyaba también en el teatro, él le decían, ahí viene Chuhop, y toda la gente, tú llegas a Redención y a él, Chuhop, y a mí a veces me ven, y ¿qué hizo Chuhop? ¿Cómo está Chuhop? ¿Qué van a hacer con Chuhop? Y ya se te fue, y se el quedó. nombre te fue agarrando a ti. Él me atrapó y de hecho, pues a veces sí me dicen que, yo a veces le digo, no sé, hay veces que dicen que un hombre, que una mujer está atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿no? Ajá. Bueno, pues yo digo que yo estoy atrapada Chuhop está atrapado en el cuerpo de una mujer. Mira, porque así son los ¿qué hay que no te puede hacer travesuras? Sí, ¿qué hay? No, aquí hay una mata de mango y luego dicen que a veces acá nos tiran piedritas, sí, que se nos esconden las cosas, que se escuchan como caniquitas, como risitas, sí, y pues le puedes buscar toda explicación lógica a ese tipo de cosas, desde niños maldosos que andan por allá, hasta uno que es distraído, que se le pierden las cosas realmente, pero pues la gente de antes sí dice, ¿no? Que aquí desde siempre en ese árbol o en esta zona, como está este arroyo que ahorita es un dren, pues era un arroyo que se llamaba el Chinín. Dicen que aquí había icoteas, que había iguanas, todo tipo de animales, y pues obviamente había una energía. Claro. Y una energía que potencia la ficción a veces, o a veces la realidad, y a veces la barrera entre la ficción y la realidad se rompe, ¿no? Y eso lo sabía nuestra gente de antes. Y claro, entonces las historias todavía se siguen contando a pesar de que el arroyo ya no está. Es que fíjate, somos tanta energía que esas energías ancestrales siguen quedando. A mí me preguntan, ¿y tú crees en los duendes? ¿Tú los has visto? Le digo, mira, yo no los he visto como tal, pero los he escuchado. Yo los he escuchado. Cuando nosotros llegamos a Redención del Campesino, yo tendría como 10 años y me encantaba irme no había agua, entonces teníamos que ir a un pozo. Había 2 pozos, lados opuestos. Y nos gustaba ir a uno que estaba hacia la entrada del ejido. Y ahí íbamos a buscar el agua. Entonces una compañerita, me acuerdo ya, que fuimos las 2 solas,
y empezamos a escuchar voces, a gritar nuestros nombres. ¿Escucharon que le decían su nombre? Sí, Mati, Mati. Así se hablaban, ¿no? Y a la compañera le decían también su nombre. Oye, mira, los chamacos ya vinieron. Nos van a hacer travesuras, decía ella. Le digo, vamos a agarrar el agua rapidito. ¡Ey! Y decían, y empezaban, entonces ellos empezaban, ¡hey! ¡Financio! Y empezaban a decir nombres de amiguitos de nosotros de la escuela. No, mira que son los chamacos. Ay, yo los voy a ir a buscar, dice ella. Van a ver, y agarraba una piedra y se la llevaba en la mano. Dejamos la cubeta al lado del pozo y nos fuimos por una brechita, porque ese es surco. Sí, eran brechitas, no eran así vereditas, ¿no? Y empezamos a buscar. No había nadie, pero nos seguían gritando, estos chamacos. Y nomás salían los monos y todo, pero las voces, y luego empezaron a chiflar. Y nos fueron dando, y hasta que dijo esta niña, oye, ya nos perdimos. Y ahora, y le empezamos a dar vueltas, y vueltas, y vueltas, y estábamos ahí a unos metros del pozo, no estábamos lejos, y a dar vueltas, y aquellos se reían, unas risas, que se cargaban, que se burlaban de nosotras, hasta que esta niña, que su abuelita era chonta, o sea, la señora hablaba chonta. Me encantaba platicar con la señora, con Juanita, se llama. Ella era artesana hacía ollas de barro, comales, todos sus utensilios eran de barro. Eran maravillosos. Te estoy platicando de los 70. Entonces, esta niña dice mi mamá, que cuando nos perdemos en el monte, hay que gritar el nombre de nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Le dice. Y yo todavía no entendía muchas cosas. Dice, sí, dice, mira, tú vas a gritar tu nombre y yo voy a gritar el mío. Y así empezamos. Y tú vas a decir, ven, ven. Y yo voy a decir, ven, ven. Pero le vamos a poner el nombre de José y el nombre de María. Le digo, ¿cómo? ¿Sí? Y empezó ella, José, ven. Mati, ven. Y empezamos, fíjate, se fueron oyendo las voces y entonces empezamos a caminar la veredita y ahí estaba el pozo. Y ahí estaba ya. Ahí estaba el pozo, o sea, ahí estábamos nosotros loqueando. Nada más el círculo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Existen o no existen? Todavía uno piensa que ya esas creencias están perdidas o esas criaturas ya se extinguieron, ¿no? ¿Qué son esas criaturas realmente? No, yo creo que representan a la naturaleza. El otro día estaba viendo un reportaje sobre un ciclón, ahora el otro día, no hace como un mes, que fue la temporada de huracanes, y creo que dijo el periodista o el que estaba comentando, así es la naturaleza, sí, no es buena ni es mala, estamos a sus expensas, así y esas criaturas yo creo que eso es lo que representan, no tienen bondad, no tienen maldad, hacen travesuras, sí, y premian a veces al campesino. Hay leyendas que dicen que el campesino que corta leña, pero que respeta y no corta más que lo que va a necesitar, lo ayudan a encontrar los buenos troncos. Así es. Ajá, y que te cuidan la milpa cuando tú les dejas su pozol, sus barajitas, todo. Todavía, ¿te acuerdas que fuimos a Oxolotán en junio, no? Sí. Por cierto, voy a regresar muy pronto por allá, me invitaron. Fuimos por allá, se acercaron los niños, como yo conté un cuento de un duende, sí, se acercaron para platicar conmigo y me decían los niños, que será 9, 8 años, 7 años, sí. La otra vez agarramos monte, dicen, agarramos para allá para el cerro y nos quiso perder el duende. ¿Y qué hicieron? Les dije yo, que no los perdió porque aquí están. Sí. No, pues me acordé, así como tu compañera se acordó de gritar su nombre, dice la niña, me acordé y nos pusimos la ropa al revés. Fíjate. Todavía hay personas que siguen compartiéndole a sus hijos. Desafortunadamente, pues ya muchos no lo hacen, ¿no? Han dejado que se pierda, ya sea que creas que sí existe o que no existe, pero es una tradición, es parte de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura. Y pues a mí me gusta mucho, ya les he dicho creo por acá, es de mis directores de cine favorito, Guillermo del Toro. ¿No? Sí, y en esta película
Hellboy, la 2, él toca el tema de los seres mágicos, habla de una cultura, de hecho, de los elfos que quieren declararle la guerra a las personas, porque las personas están talando los bosques y además, dice, están dejando de contar nuestras historias, y cuando ya no crean en nosotros, esa es la verdadera muerte, el olvido. Sí, y fíjate, Gibran, que yo la verdad te digo, yo sí creo que existen esos seres, porque bueno, no nos vamos a ir lejos, aquí nada más por cerca de Reforma, donde tienes tu casa. Gracias. Ahí, a mí me pasó otro caso, igual, recién, hace como 3 o 4 años. Yo acostumbro a escribir y mi mejor hora para escribir siempre es después de la medianoche, ¿no? O sea, empiezo a las 11 hasta las 2, 3 de la mañana. Hasta Gorostiza lo dice, ¿no? Sí. Cuando dice que ante mis ojos insomnes, él se refiere a que es la hora en que se escribe. Exacto. Me pongo a escribir porque a veces escribo, te diré, aunque para mí nunca he publicado, nunca se me ha dado la oportunidad de una publicación o algo. Y estaba yo escribiendo cuando empiezo a escuchar gritos de niños que estaban jugando fútbol y decían nombres. Eran los nombres de los niños vecinos que estaban cerca. Óyeme, dije, pero a esa hora. ¿Qué horas son estas? Y que permitan que los niños estén. Y, oye, pero el monte. O sea, sí que todo está muy montado. Aquí no hay un campo de fútbol. ¿Cómo es eso? Y pásala, David. No, a ver, pásala, Gabo. Chirrión. Y dije, pero lo más curioso es que yo corría a una ventana donde supuestamente, a ver si los veía. No, yo lo escuchaba del otro lado. Corría yo en la otra ventana y no había nada. El perro también estaba loqueando. Corría de un lado a otro, el perro. O sea, se movían las voces. Pasó. Al día siguiente le preguntó a sus papás, a los vecinos, le digo, oigan, ¿a poco hay un campo de fútbol por aquí cerca? ¿Y los niños juegan 10 horas de la madrugada? No, señor. Aquí los niños estaban durmiendo. A esa hora está uno roncando. Entonces yo me quedo, oye, o sea, ya no le quise hacer comentario ni nada porque yo dije, pues me va a tirar a loca, ¿verdad? Pero sí existe. Yo escribí, por ejemplo, un cuento que habla precisamente, trata de mi abuela, se llama Matilda, la abuela y el duende. De hecho, por ahí anda grabado ese cuento, alguien por ahí lo puso. Sí, es un audio, creo que es un proyecto del PAMIC o algo, que yo nunca lo he escuchado, según que lo iban a proyectar no sé en qué medios, y ese cuento habla precisamente de los duendes, Algún día, de hecho creo que ya lo conté la primera vez que me presenté en la casa del cuento. Cuando te presentaste individualmente, sí, el morral de cuentos y leyendas. Sí, creo que ya lo conté y es algo que sucedió. Yo nunca, ahí sí, no recuerdo bien porque yo tendría como unos 6 o 7 años. Entonces mi abuela era la que, como yo estaba sorda, mi abuela era la que más me entendía como yo le decía, porque yo no sabía de señas. Tenía su sistema. Sí, ella me entendía muy bien. Mi abuela era curandera, tenía muchos secretitos, ¿no? Curaba empachos y aparte inventaba medicinas herbolarias. Y ella entonces es una de las protagonistas de ese cuento, porque ahí yo me acuerdo que era la tarde noche cuando vi un montón de niños, pero con la cara de viejito, y había un gato. El gato, ya me acordé. Sí, había un gato, piñata, sí. Mi mamá, o sea, le había tomado la leche de mi hermanita a mi mamá, y entonces mi mamá se enojó, lo metió en un morral y se fue por toda la orilla del arroyo, del río, allá le llamamos sequias, y se fue y cruzó un puentecito de madera y una rama de mezquite, ahí amarró el gato en el morral, ahí lo dejó para que por castigo, a ver quién lo soltaba. Y como yo estaba pequeña, le decíamos Chito, yo quería el Chito, y yo dije, el Chito se va a quedar solito ahí, pues la sensibilidad del niño, ¿no? Y ahí me quedé, mi mamá agarró y se fue volteando para todos lados, que nada me vieron, y se fue, y yo me quedé ahí
viendo nada más al gato cómo se retorcía y cómo maullaba. Cuando empiezo a ver que salió primero un niño, yo dije, ya salieron unos niños, o sea, yo estaba contenta, ¿no? Cuando voltean y les veo sus caras, eran de viejito, como que estaban enojados, como que estaban bien bravos, ¿no? Y le hacían rueda ahí, porque el gato estaba arriba de una rama, pero abajo había un ojo de agua. Entonces, si el gato se desataba, caía en el agua. Entonces, sabes que a los gatos casi no les gusta el agua, ¿no? Así que, pues yo me fui a buscar a mi abuelita, corriendo, y a como pude le indiqué, oye, y mi abuelita se deja venir también a como pudo mi viejita, y observa, y vio que ahí estaban los hombrecitos. También, ya no fuiste tú sola, ¿no? No, pues, o sea, espérate. Me agarró mi abuelita y me agarró otra vez de la mano y me jaló y me llevó a su casa. Y empezó a meter cosas en un morral. Metió tequila, aguardiente, unos vasos, metió espejos, metió unas cosas unas varitas allá que se usan para hacer los papagayos y todo eso. De esas las metió y se agarró tenía una mesita con un banquito, un mantelito, todo eso fue cargando, hasta yo iba ahí con el banquito, íbamos allá, y mi abuelita le hizo una fiesta. O sea, y por eso digo yo a veces digo, yo no sé si eran los duendes, o era mi imaginación, algo era, pero sucedió porque mi abuelita, yo fui con mi abuelita, yo vi a mi mamá, ahí estaba el gato amarrado y todo lo demás. Entonces yo hasta el día de hoy me sigo cuestionando si que la imaginación también, si era mi imaginación, es poderosa y, Dios, y hay ¿no? veces que se rompen los límites, ¿no? Y digo, sí. mi abuelo igual me contaba, mi papá Pedro, de que estaba él en el sindicato allá de Pemex, donde él vivía en Cuichapa, y él ya era grande, ya tendría más de 40 años en ese entonces, porque él llegó como a esa edad a vivir a ese pueblo, a Cuichapa, aquí cerquita, pasando las Chuapas, en Veracruz ya. Y estaba con varios compañeros ahí ya de noche, porque habían tenido una reunión sindical, algo así, y me dice él, éramos varios, éramos 3 o 4 que todavía quedábamos ahí, no tomamos, no nos drogamos con nada, y estábamos ahí sentados platicando, cuando de repente en el kiosco del pueblo, del parque, porque el sindicato estaba ahí al lado del parque, llegaron unos chaparritos, unos sombrerones así, y con sus jaranitas, y empezaron a tocar el guapango y el son jarocho, y a reírse y a bailar, y nosotros estábamos helados, dice, no nos íbamos a acercar ahí buscando que nos hicieran algo, tampoco tuvimos así, ya ves cuando queda uno así como en shock, sí, ni para huir ni para nada, sí. Solitos como a los 15 minutos se fue. Y si hubiera estado yo solo, dice, dime loco, dime borracho, dime que estaba yo drogado, lo que sea, pero éramos 4 gentes y vimos lo mismo. Y bueno, nosotros somos cuenteros, mi abuelo era cuentero. Sí, eso es lo que dice. Fíjate que mi mejor maestro ha sido mi papá. Ajá. Mi padre ha sido mi mejor maestro para la contada de las historias. Al día de hoy todavía mi padre lo cuenta. En la parcela de donde vive él allá en Redención, hay un señor que no creía en los duendes. Pero donde que se empiezan a llevar herramientas, que se llevan al asadón, que se llevan el machete, que se llevan la pala y que se llevan no sé cuántas cosas a la parcela porque pues allá trabajan, ¿no? Entonces un día llega el compañero de mi papá y le dice, oye, Pancho, ¿no viste fíjate que, vete allá abajo, allá donde está, y le dio pelo y seña del lugar, que era una cueva, es una cueva, dice, ahí lo vas a encontrar. No, ¿cómo voy a bajar por ahí? Si está bien feo para la bajada, dice, ya ves cómo está todo rocoso, y luego si me quedo ahí, pues ven a buscar, ahí lo vas a encontrar. Ellos se lo llevaron. ¿Quién sabe qué travieso se lo pudo haber bajado? Dice mi papá. Dice, la verdad es sumamente difícil bajar hasta allá. Por eso nadie baja y por eso él no quería ir. Y dijo, no, dice que, pero asómate nada más, ahí la vas a ver. Y va el señor, se asoma y efectivamente, allá tienen el montón de cosas que se roban. Ahí las tienen. Sí, entonces dice mi papá, dice, yo escucho voces, me hacen travesuras, me tiran pedradas, pero
platico con ellos, a veces les hablo y me dejan de molestar. Ahí están, ellos ahí están, siempre han estado. Y hay que recordar que nuestros ancestros, de hecho, ahora que estuve yo escribiendo una obra para un trabajo de dramaturgia, me enfoqué en una investigación, pero muy profunda, de los mayas. Entonces me fui hasta el posclásico, preclásico y todo eso, ¿no? Y los nombres y todo. Y ya ellos existían y a ellos se les rendía respeto. Sí. Se les rendía. De hecho, el hombrecito que hizo el templo era un duende. Era un duende. Ya ves cómo hay una historia, ¿no? Y es curioso también, o sea, los mayas, pero ¿qué tal los vikingos? Los celtas, los rusos, los asiáticos, hablan de criaturas idénticas, ya no similares, idénticas. Eso de que tienen los pies volteados, eso de en Irlanda, ¿no? Que hay una gran cultura de creer en los duendes hasta la fecha. En ese aspecto se parecen mucho las creencias a las de acá. Sí. ¿Y cuántos miles de años tardaron esas culturas en encontrarse? ¿Qué dicen allá? Que para tener el favor del leprechaun, porque así le llaman ellos al duende, para tener el favor del leprechaun, le tienes que dejar su leche, su chupecito, sí. Le tienes que dejar también ahí algún instrumento musical. Lo mismo que se dice acá, que su pozol, que su aguardiente, que una guitarrita de juguete. Entonces es muy curioso, ¿no? A lo mejor son cosas del imaginario colectivo, pero si me preguntan a mí, yo sí creo. No creo yo. Mira, hay una narrativa del maestro Audárico. Él hizo una narrativa cortita y habla precisamente de los duendes. Y eso que dices tú, que les dejan juguetes, les dejan comida. El mismo Chupop antiguo de Hipólito, vamos a decir de Hipólito, ¿verdad? Porque muchos dicen que no, que no existen. Él ahí narra de cómo el rezador pedía que le mataran una gallina, o sea, todo lo primero para el Chupop, para que él pudiera dejarlos en paz y no seguirle matando a sus animales ni arrancando sus plantas. O sea, siempre han existido y siempre se les brindó el respeto. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos cortado sus árboles, hemos secado sus arroyos, los hemos contaminado. Ya no pedimos permiso. Y ya no pedimos permiso. Tu servidora, cuando va a un espacio, cualquiera que sea cerrado, sea abierto, sea en el monte o sea en la ciudad, yo siempre pido el permiso. Acá en mi mentecita yo siempre pido el permiso porque nunca sabemos, ¿no? Nunca sabemos que a lo mejor entre los espectadores están ellos, sí. No sabemos. Pero sí es lo que te puedo decir. Por eso es que, ¿cómo no hablar de los duendes si soy una duendecilla? ¿Cómo no defenderlos? Gracias, Matilde, gracias. Pues se puso buena la plática. Mira, yo me acuerdo que te conocí, ya volviendo otra vez al hilo de... A la realidad. a esta realidad, ¿no? De todas las que son posibles. Te conocí porque fue en nuestro tercer taller de narración oral, el segundo que impartimos ya ahí en la Casa Alebrijes, y me dice Delia, mira Gibran, yo le ofrecí, como ella nos está prestando el espacio, como todavía estábamos arrancando el curso y estábamos todavía arrancando también el negocio, sí. Pues le dije, mira, a lo mejor no tengo para pagarte una renta, algo por prestarnos aquí, pero ¿por qué no te doy una beca? Tú se lo ofreces a quien quieras, le puedes cobrar o no, lo que tú quieras, y que tome el taller. Entonces me dijo, yo tengo una amiga que le interesaría mucho el curso. y bueno, pues bienvenida. Y me acuerdo desde la primera sesión, que creo que fue con el maestro Murray. ¿Fue la primera o fue la última? No, fue la primera con Murray, sí. En ese tiempo le invitábamos a la primera, ahora ya habíamos agarrado de que él brindaba la última sesión. Sí. Y todos así, ¿no? Que los 9 anunciados y acá y acá. Y ahora pues van a pasar a contar su cuento. Y pues todos principiantes, los compañeros, las compañeras, no que eran poquitos, había más el viernes en esa... Sí. Porque lo hicimos en dos grupos, uno viernes y uno sábado. Y todos así con nervios acá, porque estaban aflojando apenas apropiando su cuento. Sí. Pero llega Matilde y tras, era el de los jorobados, me acuerdo. El de los jorobados, y tras...
Y yo me quedé, pues esta señora no es principiante. Y ya después platicando contigo, no, si yo soy actriz, bueno, hemos tenido muchos actores, muchas actrices, pero que no se les da tanto a la primera narrar el cuento, porque están bajo nuevas convenciones diferentes a la actuación. Pero ya cuando me platicaste, no, que hace 25, 30 años que en Guatemala, que yo he contado acá, que yo he contado en mi pueblo, que los duendes, dije, no, pues esta está un paso adelante. Y yo puedo decir que Matilde es la narradora aquí en Tabasco que más años ha narrado cuentos. O sea, yo no conozco a alguien que me diga profesionalmente, así por el aplauso, por arte, por oficio, porque pues hay narradores en los pueblos, en los barrios que pues, ya tienen 80, 90 años y narran desde chiquitos, ¿no? Sí, pero exacto. Así de esa manera yo te reconozco eso, Matilde. ¿Y cuántas experiencias no tendrás? A lo mejor ya no nos da tiempo de compartir esta sección de las experiencias, quizá lo dejemos para una segunda parte, una segunda entrevista y empezar con eso. Sí me gustaría que nos dieras la recomendación literaria, que no dejarlo eso volando. Pero sí te quiero hacer la pregunta de ley, ¿no? Después de andar contando aquí, acá y allá, para ti, ¿tú qué consideras que es lo más bonito de narrar un cuento, de contarle a otra persona? Bueno, mira, primero que nada, déjame darles las gracias a Adelia, porque gracias a Adelia yo te conocí a ti. Y yo siempre me he preparado, siempre he querido conocer, siempre he querido saber cuáles son las formas o las técnicas, ¿no? Al fin y al cabo caigo en la cuenta de que no las hay, porque el narrador debe ser auténtico, debe proyectar con la palabra. Cuando yo tomé mi primera capacitación respecto al profesionalismo, vamos a decirle, porque pues sí, es cierto, yo he narrado desde pequeña, como todas y todos, y también hay muchísimos narradores natos allá en las comunidades que están esperando de nada más de que tú llegues y que te cuentes. Y como dices, de 30, 40, 50, 80 años. Entonces, sí, yo le agradezco a Adelia el haberte conocido, y pues también ya te contesté, ¿no? Pues, para un buen narrador, esa fue la pregunta. ¿Qué consejo darle a un narrador? Te pregunto, ¿qué es lo más bonito para ti? ¿Qué es lo más bonito? Ay, lo más bonito. Esa de ahorita la retomamos, la del consejo. La del consejo. Sí. Mira, lo más bonito que he tenido yo, mi mejor experiencia, ha sido la de estar cerca de los niños. Con los niños. Con los adultos también. Con los adultos se vuelve más jocoso y es padrísimo, ¿no? Pero con los niños, verles sus ojos, oír sus risas, ver esa desesperación cuando estás contando esa parte alta del cuento y que ellos quieren darle la solución a esa parte y que quieren participar y te levantan el dedo y que estás contando. Sí, estás contando y ellos están así como que y te hacen todos los gestos. Son genuinos, ¿no? Porque ellos se meten en el cuento. Ellos viajan a través de la palabra. Son mágicos. Para mí, a mí me dicen a veces, oye, ¿pero por qué te tiras al suelo? Digo, es que para mí tirarme al suelo es identificarme con los niños, porque, por ejemplo, cuando me tocas dar preescolar, sí. Imagínate, un mastodonte parado. Y la sillita de los niños. Y la sillita de los niñitos. No, vamos a sentarnos, vamos a desparramarnos. Yo me siento en las sillitas que me quedan las piernas. Sí, porque con los niños de preescolar, hay que desparramarse, ¿no? Sí, es que es su lenguaje de ellos. Su lenguaje. Nacemos siendo teatrales. Exacto. Sí, hablamos más con el cuerpo de chiquitos, ¿no? Y es lo más bonito es eso, ¿no? Contar con niños. Me encanta contar a los grandes, a los jóvenes y todo, pero más a los niños, porque ya los jóvenes a partir ya de cierta edad como que tienen muchos perjuicios, la misma vida, la sociedad, la familia, muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, cultura que hemos adoptado, que no es tanto nuestra, pues nos hacen creer que hay que madurar, pero con una idea falsa de lo que es la madurez.
para buscar el éxito en la vida, cuando el éxito pues es una cuestión sí, como que, somos que a veces la separamos de la felicidad, ¿no? Exacto, aunque sí es agradable y muy confortable también a veces cuando tratas con adultos, jóvenes y adultos, porque te empiezan a cuestionar y entonces vas aprendiendo en ese camino. Sí. Porque, y a poco esto, y a poco el otro. Por ejemplo, ahorita el tema que estoy tocando de los duendes. Ay, sí, eso. ¿Te acuerdas ese día, hace 2 años, que todavía había un chavo, un señor que llegó con su pareja, me acuerdo, que estaba al principio como incrédulo, ¿no? Sí. Y al final hasta se acercó para preguntarte, oiga, ¿y si existe eso? Sí. O sea, pero yo lo vi con una cara que digo, cuando en un adulto pasa eso, que recuperan esa mirada de curiosidad, de niño, pues, esa infantil, y sí existe. Pero fíjate que te preguntan, sí, ajá, pero caes en la cuenta de que ellos te entran esa duda porque en algún momento de su vida, de su infancia, pasó algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo veo con mi hija la mayor, porque ya es una mujer grande, ya 40 y tantos años, mi muchacha, entonces, ella cuando era pequeñita vivió una experiencia de ese tipo. Cuando yo llego a la casa, la había dejado sola un rato, yo llego y ella echaba gritos, o sea, lloraba intensamente pegada a la puerta. ¿Y qué pasa? Es que allá. Entonces, vivimos algo en la infancia que es lo que pudo haber pasado con esa persona, ¿no? Claro. Pero también los hay, los que andan por ahí queriendo investigar si existen o no existen, o que quieren vivir la experiencia. Sí, por supuesto. Entonces yo cuando me preguntan, ¿y cómo, dónde los puedes ver o cómo los puedes oír? Le digo, mira, tú los vas a ver en el momento que tú decides. Es que tú te abras desde acá. Es cortando el prejuicio, ¿no? Exacto, o sea, es una sensibilidad que vas a adquirir de acuerdo al tiempo que tú quieras. Eso es todo. Pero sí es bien grato cuando te cuestionan eso, ¿no? Sí. Pero lo más bonito es los niños, a mí me fascinan los niños. Ya que estábamos en el tema, ahora sí, y como siempre le compartimos este contenido a los alumnos, a las alumnas de los talleres, ahorita estamos dando un taller muy bonito, el grupo. ¿Qué consejo les darías tú a esas personas, a esas gentes que están iniciando su trayectoria, o que están tomando su primer taller, o que están contando sus primeros cuentos? Mira, yo pienso que tiene que ser, como te dije hace rato, ser auténtico. Que no lo veas como un medio para conseguir dinero. Que por cierto, el primer encuentro que tuve con el maestro Murray, que me puso como calcetín, porque yo no, le dije, es que yo no cobro mis trabajos, o sea, mis cuentos. Yo llego a una comunidad y cuento y todo, y feliz de la vida, yo disfruto lo que hago, ¿no? Entonces, me dio una impresión, o no sé si me dio una impresión o me lo dijo, que por culpa mía, muchos es que les pagan, ¿no? Pero, que no se haga por eso. Yo lo vi más relacionado a no cuando vas con la gente, sino cuando te contrata alguna autoridad. Ah, no, sí, a ellos sí la hay que cobrar. Sí, porque hay un presupuesto. Sí, hay un presupuesto y te dicen que por amor al arte, que para que te des a conocer. Tú no estás ahí de presidente municipal por amor al arte, ¿no? Yo siempre les digo, mira, a mí no me interesa que me conozcan. Yo voy a una comunidad, hago lo que tengo que hacer y me quito, ¿sí? Pero no digo nombres, no te doy fama, porque ustedes sí buscan la foto y buscan el nombre, ¿sí? Ha habido casos. Hoy te suben a ti con el logotipo. Ándale, ¿sí? No, entonces eso a mí no me interesa. A mí, por eso, a mí casi no me ves en la tele, no me ves en la radio, no me ves en los periódicos. A mí no me gusta, o sea. Pues gracias por venir de paso, ¿no? De hecho, ese es un poco que tengo, ¿eh? Y fíjate que es rarísimo que yo venga. Si me han entrevistado 2 o 3 veces, te juro así, que nunca me he visto, y yo me pongo a pensar, capaz y no estuve bien en las respuestas, que por eso no me pusieron. No para eso, ¿no? Pero pero yo sé que esto es una plática. Como cuando vamos en la combi allá rumbo a los cerros y nos vamos a platicar con Luis. Sí, ¿no? Cuando vas allá al monte, si te vas en las noches en una combi rumbo a mi rancho, en la noche van todos quietecitos. Si no va la música de banda, van todos quietecitos. Entonces, siempre hay alguien que, cuando va la Pacheco, no sé, cuando va ahí la Chubop, y que cuentan, y si hacen un cuento, y entonces en el trayecto de la combi a que llegas, vas contando cosas.
y eso no se cobra, eso se te queda acá, y eso se queda aquí de los que van en esa combi. Entonces, ser auténtico, proyectar con la palabra, es en la combi luego se pone bueno hasta el chisme, ¿no? Hasta cuando uno no es partícipe de ahí. Sí, es que empiezas a hablar y entonces viene el de atrás. ¿Y ya supieron lo que le dijo la culebra al caballo? Sí, o sea, todas esas cosas. Todavía llegó mi hermano del trabajo y me dice, no sabes, me acabo de echar un chismón en la combi. Sí, son cosas que, pero sí, yo siempre he dicho, no hay fórmulas para ser un buen narrador. Yo creo que se da, que sí hay que capacitarse, que hay que ser profesional, que hay que ahorita que la licenciatura y que la universidad, perfecto, pero me da la impresión como que quedas hueco, quedas vacío. Si pones por encima la técnica de la voz propia, de lo auténtico, pues tienes eso, a veces un producto sin alma. Sin alma, exactamente. Ajá, es sí. Algo que no transmite. Entonces, todo hecho así con el manual, pero dice, no tiene esencia, no tiene raíz, dice Murray, hablando ya. Sí, fíjate que mi esposo me dice que yo soy su ¿cómo se llama? La de las 1001 noches. Sherezada. Su cherezada, porque cada que hacemos sobremesa después de la comida o el desayuno así, o sea, empezamos a hablar y entonces yo acabo contándole siempre una historia. Y siempre me dice, ¿y con qué historia me vas a salir hoy, no? Ya, pero ya más de 1001 llevas, me imagino. Y se queda, sí, ya más. Y entonces, y él se queda siempre, y le digo yo, ¿de verdad te prendió lo que te dije? Dice, sí, dice, es que tienes me voy a echar yo solita salsa a mis tacos, hermano, porque si no, ¿quién? Sí, pues no sé si es verdad lo que me estás contando o nomás me estás cuenteando. Entonces, cuando ellos te dicen así, es porque alguna fibra tocaste. Y eso es lo que tiene que hacer un narrador. Un artista en general. Sí, sí, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Yo creo que tenemos una canción que estás escuchando de repente por aquí, ¿ni sabes por qué? Eso, las canciones, ahí tienes las canciones. Un cuadro que te le quedas viendo así, todos. Sí. Te remonta, ¿no? Te remonta hacia tu pasado, hacia tus vivencias. Yo siempre digo también, o sea, como querer ser actriz. Pero si eres actriz, si no estudias el personaje, no te metes, no lo proyectas. Yo a veces luego soy muy apasionada, porque me dice mi compañero, oye, es que me dolió. Digo, ay, padre, perdóname, pero es que me apasioné, ¿no? Y el que está allá de aquel lado, oye, sí le pegó. Me tocó, por ejemplo, una obra de teatro, me tocaba dar una cachetada. Y yo vi que el compañero se tocó acá la mejilla. Ya cuando terminamos, me dice, Mati, sí me diste de verdad. Le digo, ¿de verdad? Entonces, bueno que me dices, ¿no? Por eso no me meto en la actuación todavía. Sí, luego nos apasiona, ¿no? Pero okay. sí es. Ahora, ¿qué libro te recomiendo? ¿Me dices? Eso te iba a decir. Mira, como yo me encanta moverme mucho y siempre me he considerado una campesina, una mujer de campo, me gusta leer historias de gente que escribe para el campo. Esos libros que sientes que te hablan, ¿no? Sí, y de historias que el diosero. ¿Ya lo has leído? El diosero. El diosero. Francisco Rojas. Ese libro trae unos cuentos que por ahí, por cierto, ando trabajando uno que es una historia allá del norte, allá de Pascualo, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama. Es el último cuento. Y el diosero a mí me atrapó, porque ese es un cuento, o sea, son varios, pero el diosero me atrapó increíble. Ahí lo vas a encontrar, ahí tiene el nombre, el diosero de Francisco. El otro libro que también me fascina, y ese me encanta para los niños, La peor señora de de Pancho Hinojosa. Francisco Hinojosa. No. Es que contarles la señora esa con las uñas largas, las botas puntiagudas. La más mala de todas, la peor de las peores. Perversísima doña esa. Darle alimento a sus hijos, alimento de perro. Hasta los policías los pateaban. No, los pobres viejitos, ancianos, todo, ¿no? O sea, me fascina porque el niño disfruta
disfruta. De pronto terminas de contar la historia y el niño despierta y dice, es que yo conozco una, mi mamá o mi abuela. Todos tienen su peor señora o su peor señor. Todos tenemos una peor señora, ¿no? Sí. Esos libros yo los recomendaría muchísimo. Hay muchos libros más, pero eso, por ejemplo, El Diosero, y no es caro y lo puedes conseguir ahorita en línea. Sí. Te voy a decir que a mí no me gusta mucho leer ahí. Yo prefiero sentir el olor del papel. Un fetichista, un coleccionista del libro impreso. Sí, no, es una cosa que es. Entonces mi librito viaja por muchas partes, ahorita lo tengo prestado. Y cada que me lo regresan, dice, ¡qué bárbaro el Pascolo! Dice, ¡qué bárbaro! ¿Sí lo has leído ese cuento, no? No. Una mujer que le matan a su marido, es un chavo. O sea, es un cuento maravilloso, una estructura que tiene. Mira, mejor léelo. Pero la gente que ha tenido la oportunidad de leerlo, me empiezan a contar. Se identifican siempre con... Yo me identifico mucho con El Diosero. Es una historia acá de Chiapas. Maravillosa. ¿Sí? Pues ahí está, amigas, amigos, la recomendación y ahí está la charla con Matilde Pacheco, que además yo creo que viene muy ad hoc para estas fechas, ¿no? Este programa que lo estamos compartiendo, bueno, lo estamos grabando, ya saben, una semana antes para tener tiempo de dejarlo bonito, sí. Pero lo estamos compartiendo el 31 de octubre, ¿no? En el Día de Brujas, en la víspera de los fieles difuntos de todos los santos. Entonces los temas que nos echamos aquí, las historias, todo lo que nos platicó Mati viene muy a modo para que lo disfruten en estas fechas. Además, ayer, hablando ya de la fecha de la emisión de este video, pues estamos o estaremos teniendo una función, una más de la Noche de los Muertos y Cuentos, y ahí nos va a acompañar Matilde junto a Citlali, junto a Luis, y vamos a compartir de estas historias, de estas vivencias, de estas anécdotas, cuentos, de todo. Y pues para que estén al pendiente, ¿no? Si pudieron ir, pues para que nos platiquen qué les pareció la función, y si no, para que estén al pendiente, obviamente si son de aquí de Tabasco, pues de las funciones de la Casa de los Cuentos, que ya estamos volviendo después de varios meses, más de año y medio, al formato presencial, con todas las medidas, con aforo limitado y todo lo que hay que hacer, pero pues ya estamos recibiendo a nuestro público. Y para que estén pendientes igual del trabajo de Matilde, ¿no? Si son de acá o si no son de acá, por si llega a visitar allá sus pueblos, sus ciudades, ¿dónde podemos estar al tanto de lo que haces, Matilde, de tu trabajo? Mira, yo no soy mucho de las redes sociales, te repito, porque pues para empezar en las comunidades muchas veces no hay, pero me encuentran como Azul Estrella Azul. Azul, estrella y otra vez azul. Ajá, y abajo aparece Mati, ¿no? La imagen son 4 niñitos leyendo un libro. Y también estoy como Chujo, la duendecilla narradora en YouTube. En el YouTube tienes tu canal con tus historias. Así es, claro, ahorita tengo precisamente creo que un año que no he puesto, no le... Pero ahí está para que se pongan al día. No le he agregado nada, pues a raíz de todas estas situaciones que han pasado, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos retomando y pues yo la verdad estoy muy agradecida con Dios porque por fin ya vamos a poder, cuando menos 20, 30 gentes van a estar, pero yo con que haya 1, 2 o 3, yo te cuento. Eso es lo que se necesita, dice el maestro Balán, sí. Para que exista el acto escénico, uno que hable y uno que escuche. Así es, por eso en mi canal yo tengo mi Chuco y ese es mi espectador. Si no lo tengo al lado, lo tengo allá viendo y ese hasta con él, ¿no? Hasta con él cuento. O sea, exacto. Eso le decimos a los alumnos, ¿no? Cuando están ensayando. En esta modalidad virtual a muchos se les ha complicado ensayar, grabar su contenido, porque así lo estamos pidiendo, porque el taller aparte lo estamos haciendo virtual. Pongan allá su peluchito favorito. Sí, que pongan sus peluches, que pongan sus perros. Bueno, sus perros no, porque luego los perros se levantan de ahí, se van y te dejan con la palabra en la boca. Sí. No, o sea, que sean peluches. Y por ejemplo te digo, yo tengo mi Chuco y es el que me acompaña. Y ahí estamos y los esperamos. Ahora el 30. Pues ya cuando subamos esto ya pasó, fue ayer. ¿Fue ayer? Sí, pero pues para la siguiente. Bueno, pero de todas maneras ahí vamos a seguir con la Abuela Estrella.
ahí con la Bola Estrella. Las travesuras de que ya estuvo aquí y en el podcast. Y la gran maravillosa voz y palabra de Luis Soberano. Claro que sí. No, muchas gracias Matilde por acompañarnos el día de hoy. Yo tenía muchas ganas de invitarte, ya tiene tiempo, pero pues queríamos aparte estrenar esto del video, de subir el podcast para que la gente te vea, cómo te expresas, cómo platicamos. Que espero que sí quede, porque también existe la posibilidad de que este experimento no nos salga, pero aunque sea la van a poder escuchar, muchas gracias por venir nuevamente, Matilde, y pues estaremos siempre ahí al pendiente de tu trabajo y cuando se pueda colaborando. Claro que sí, hay que seguir en las escuelas, hay que seguir comentando la palabra, porque yo pienso que eso no debe desaparecer nunca, jamás, claro. La palabra, la narración debe de seguir transmitiéndose, porque es una manera de transformarnos, es una manera de tener memoria, y si no tenemos narrativa de las gentes que van y vienen, de nuestros abuelos, de nuestros padres, perdemos nuestra identidad. Entonces, pues, claro, ahí seguimos, y bueno, ya voy a perderle miedo a estas cosas de la tecnología, ¿verdad? Para que me sigan viendo en el canal y a lo mejor en otras entrevistas. Claro que sí, Matilde. Y pues Matilde siempre es de la gente con la que me gusta trabajar, colaborar, que aparte es amiga, es cuata. Ahí tenemos nuestro proyecto, ¿no? De las voces del monte, ahí que seguimos. Igual ahí forma parte Luis. A ver si tenemos chance de organizar alguna otra función más adelante, les estaremos invitando. A mí pues ya saben que me pueden seguir aquí, donde están viendo este contenido, en Facebook, en YouTube como Delfín Cuentacuentos. Igual estoy en Instagram como Hip Delfín. Igual ahorita acabo de abrir mi canal de TikTok, todavía no le pongo nada, pero le quiero agregar contenido igual de cuentos, de leyendas, ahí para que le den me gusta, le den seguir, lo compartan. Y pues muy feliz de estar con ustedes una vez más. El próximo mes ya saben que aquí nos veremos con una nueva invitada, con un nuevo invitado muy especial para platicar de las historias, de los cuentos, del andar, de la narración oral, de las anécdotas. Ya saben, yo soy Gibran Delfín. Matilde Pacheco, otra vez muchas gracias. Esto fue el podcast de las cuenteras, el podcast de los cuenteros. Nos vemos. Hasta la próxima. Para allá. Sí. Adiós. Allá nos vemos.